Los círculos más cercanos al palacio han confirmado finalmente lo que muchos temían desde hace semanas. El príncipe William se encuentra frente a una nueva y dolorosa realidad que cambia por completo el panorama dentro de la familia real. Después de un largo periodo de rumores y sospechas, la verdad salió a la luz. Y el impacto ha sido inmediato. La tensión aumenta, los pasillos reales vibran de inquietud y la monarquía entera se ve sacudida. Esto es lo que la Casa Real ya no pudo ocultar por más tiempo, un anuncio tan inquietante como inevitable. Todo comenzó con una reunión discreta, realizada lejos de miradas indiscretas, dentro de los muros del palacio. El príncipe William, atrapado entre obligaciones oficiales y una agenda prácticamente sin respiros, fue llamado aparte por altos funcionarios reales. No tips, no hubo introducciones, ni formalidades innecesarias. La conversación fue directa, seria, y marcada por una urgencia contenida. Durante semanas, no se filtró absolutamente nada. Tampoco hubo señales en la prensa que anticiparan lo que estaba por venir. Simplemente, llegó la confirmación oficial de algo que el público llevaba tiempo murmurando en silencio. En menos de 24 horas, Buckingham emitió un comunicado breve, preciso y sorprendentemente frío. Las palabras fueron elegidas con extremo cuidado, pero el tono revelaba mucho más de lo que estaba escrito. Tras una cuidadosa evaluación y múltiples consultas, ahora estamos en posición de confirmar, decía la nota. Un mensaje escueto, pero cargado de significado. Era evidente que la institución había retenido esta información durante meses, aunque algún acontecimiento reciente los obligó finalmente a hacerla pública. Dentro de la Casa Real se produjo un silencio absoluto. Testigos hablan de empleados paralizados en mitad de sus tareas, de asesores intercambiando miradas de incredulidad y de murmullos que comenzaron a recorrer los pasillos intentando descifrar cómo y por qué se había decidido revelar esto justo ahora. Nadie, ni siquiera el propio William, según fuentes internas, esperaba que la verdad fuera anunciada de manera tan repentina. Lo que siguió fue un estallido mediático inmediato. Los foros online se saturaron de comentarios. Los periodistas lanzaron titulares urgentes en cuestión de segundos, y los principales noticieros interrumpieron su programación para cubrir la noticia. Las especulaciones comenzaron a multiplicarse sin control. ¿Tenía relación con la salud del rey Carlos? ¿Era un cambio drástico en el papel de William dentro de la monarquía? ¿O se trataba de algo aún más profundo? Un corresponsal real escribió en redes sociales: esto no es una actualización menor. Este es el inicio de un capítulo importante. Y aunque el comunicado oficial no ofrecía todos los detalles, sí confirmó aquello que más se temía. Ese miedo, compartido tanto dentro como fuera del palacio, pronto se transformó en una enorme presión. La pregunta ya no era solo qué se había confirmado, sino por qué justo ahora. Y para entenderlo, primero hay que mirar el contenido del anuncio oficial. ¿Qué fue exactamente lo que confirmó el palacio? Esta vez, la Casa Real no se escondió detrás de formalidades ni rodeos. Admitieron abiertamente que el príncipe William está asumiendo responsabilidades cada vez mayores debido a las complicaciones continuas en la salud del rey. Junto a ello, dejaron entrever una realidad tácita, evidente aunque no expresada en voz alta. William podría tener que prepararse para asumir el liderazgo total mucho antes de lo previsto. Durante meses, los observadores reales habían percibido señales sutiles. Más apariciones públicas, un círculo de seguridad reforzado, reuniones privadas prolongadas en Clarence House. Incluso algunos insiders habían comenzado a llamarlo el monarca en la sombra. Pero todo eso eran solo teorías. Hasta ahora, la confirmación del palacio fue breve, contundente e imposible de ignorar. La agenda de William no estaba cambiando por elección, sino por obligación. Y esto era crucial. Hasta ese momento, todo eran rumores sin fundamento. Con esta declaración, la institución puso su sello y tuquilla oficial. No se trataba simplemente de cubrir ausencias temporales del rey. Se trataba de preparar el terreno para algo mucho más permanente, quizás una transición inevitable.
El peso del futuro ya no era una idea abstracta. Se había vuelto urgente, real y profundamente inquietante. La experta real, Angela Levin, lo expresó de forma contundente en Sky News. Esto no es solo un ajuste de deberes. Es un cambio de poder, silencioso pero definitivo. Y ese cambio no afecta solo a William. Tiene un impacto directo en la imagen de la monarquía, en lo que simboliza, en cómo es percibida internacionalmente y en cuán estable parece en un momento tan delicado. Que el palacio decidiera hacer público este asunto llevaba un mensaje oculto pero claro. Ya no podían seguir ocultando la verdad. El silencio dejó de ser una estrategia. Ahora, la transparencia era su única fortaleza. A partir de ese momento, todas las miradas se dirigieron a William. El hombre atrapado entre un presente que se desmorona y un futuro incierto que avanza demasiado rápido. Pero la verdadera pregunta era otra. ¿Cómo está afrontando él, emocionalmente, esta carga? Ahí es donde comienza la historia más profunda. El peso emocional que soporta William. Detrás de las puertas del palacio, lejos de los fotógrafos y de las sonrisas formales, el príncipe William carga con mucho más que un título real. El público ve en él a un heredero preparado, impecable, casi imperturbable. Pero quienes están cerca aseguran que atraviesa un auténtico torbellino emocional. La reciente declaración del palacio no solo confirmó lo que muchos sospechaban, también confirmó el mayor temor de William, que el futuro que esperaba aplazar todavía un tiempo se le está acercando a una velocidad implacable. Según fuentes cercanas a Kensington Palace, en el instante en que se publicó el comunicado, William canceló discretamente llamadas y compromisos durante casi 48 horas. Nada se comunicó oficialmente, pero quienes lo rodean afirman que necesitaba espacio para asimilarlo. Durante ese periodo, se produjeron conversaciones intensas con la reina Camila y llamadas telefónicas cargadas de emoción con el príncipe Harry, pese a la frialdad que aún marca su relación. Esta situación no era solo institucional, era profundamente personal. El papel de William como padre de George, Charlotte y Louis añade otra capa de presión. Él sabe demasiado bien lo que significa crecer en medio de un huracán mediático. Vivió la tragedia de perder a la princesa Diana con solo 15 años, una herida que nunca ha sanado del todo, y ahora enfrenta la posibilidad de que algo similar pueda rozar la vida de sus propios hijos, mientras la familia se prepara para un periodo difícil debido al estado del rey. El historiador real Robert Jobson comentó en una entrevista que William siempre temió encontrarse ante un escenario así. Él quería asumir el liderazgo cuando llegara el momento adecuado, no por una emergencia ni por un deterioro de la salud de su padre. Pero ese control sobre el destino ya no le pertenece. El público demanda de él calma, compostura, disponibilidad permanente. Y debajo de esas expectativas, se esconde un peso aplastante, el peso de la tradición. En este momento, William está lidiando simultáneamente con 3 identidades. Hijo que teme por su padre. Heredero obligado a dar un paso adelante. Y padre que intenta proteger la intimidad de sus propios hijos. Cada día, la presión crece un poco más. Sigue cumpliendo sus funciones, inaugurando proyectos, recibiendo dignatarios, apoyando iniciativas sociales. Pero sus asesores confiesan que está exhausto. Sus jornadas comienzan antes de las 6 de la mañana y suelen prolongarse muy entrada la noche. Aún no está al borde del colapso, pero quienes lo conocen bien aseguran que este momento podría marcar profundamente quién será William en el futuro. Más fuerte, quizás más frío, seguramente transformado. Las crecientes responsabilidades de William han alimentado un aluvión de especulaciones sobre el estado de salud del rey y sobre su capacidad real para tomar decisiones importantes. Aunque sus asistentes insisten en que Carlos sigue involucrado en los asuntos cruciales, muchas de sus funciones más sensibles han pasado, silenciosamente, a manos de William. Fuentes cercanas a la familia aseguran que la relación entre padre e hijo es respetuosa, pero marcada por una tensión latente. Hablan con frecuencia, sí, pero no siempre con plena transparencia. Y luego está la cuestión del príncipe Harry. A pesar del conflicto ampliamente documentado entre los dos hermanos,
Insiders revelan que, tras el comunicado del palacio, ambos mantuvieron una llamada breve pero cargada de emoción. No fue una reconciliación, ni un paso hacia la cura definitiva de su ruptura, pero sí un gesto inesperado de unidad en un momento de crisis. Todavía hay cariño entre ellos, confesó una fuente cercana. Pero también hay demasiadas heridas abiertas para que las cosas vuelvan a ser como antes. Las repercusiones también han caído con fuerza sobre el resto de la familia real, especialmente sobre el príncipe Andrés, cuyo nombre sigue proyectando una sombra incómoda. Con la imagen de William, convirtiéndose en el eje central de la monarquía, crece la preocupación de que la cercanía de Andrés represente un riesgo constante para la reputación de la institución. Algunos expertos creen que William podría impulsar políticas aún más estrictas para mantenerlo alejado del núcleo familiar, protegiendo la corona a cualquier precio. Pero esto no se reduce únicamente a maniobras internas o luchas de poder. La confianza del público en la monarquía también ha sufrido un golpe evidente. Una encuesta reciente de YouGov, realizada apenas 72 horas después del anuncio, mostró una caída del 2% en la percepción de estabilidad del futuro monárquico. La gente está inquieta, haciendo preguntas incómodas. ¿Quién está realmente al mando? ¿Qué más ha ocultado el palacio? Incluso entre el personal, el clima se ha vuelto denso. En Clarence House y Kensington Palace, testigos describen susurros constantes detrás de cada puerta y la sensación de que una reestructuración profunda está en marcha. Las responsabilidades se están redistribuyendo. Las lealtades se ponen a prueba. Algunos asesores que trabajaron junto a Carlos durante décadas ahora reportan directamente a William. Un antiguo miembro del equipo real lo resumió así: estamos presenciando una tormenta silenciosa. El rey sigue siendo el rey, pero William está convirtiéndose en el poder real. Y con ese cambio de poder, llega un peso inmenso. Una presión que William ya no puede ocultar, porque su dolor privado está chocando violentamente con su papel público. El choque entre la vida pública y privada de William, a simple vista, el príncipe William sigue luciendo impecable. Sus discursos continúan siendo precisos, sus apretones de manos firmes y sus apariciones públicas perfectamente sincronizadas. Pero quienes lo conocen aseguran que existe un abismo creciente entre la imagen que muestra y la realidad que está viviendo. La confirmación del palacio no solo alteró su agenda diaria, rompió la frágil separación que William intentaba mantener entre el príncipe y el hombre, entre su deber y su intimidad. Según fuentes internas, su hogar en Adelaide Cottage se ha convertido en su único refugio auténtico, el lugar donde se esconde cada noche, evitando cenas oficiales y compromisos sociales siempre que puede. Un allegado lo explicó así: fuera de cámara habla muy poco, solo quiere silencio. Y ese agotamiento emocional está empezando a filtrarse en su desempeño. Desde principios de octubre de 2025, varios de sus compromisos públicos han sido reducidos o cancelados, sin explicaciones oficiales. Cuando aparece, se percibe una rigidez inusual. Su calidez característica se ha atenuado, su contacto visual es más breve, y su sonrisa parece más trabajada que espontánea. Incluso su secretario de prensa fue reemplazado el mes pasado, supuestamente por tensiones internas relacionadas con el control de la narrativa mediática. La división entre William padre y William heredero se está volviendo insostenible. Él quiere proteger a George, Charlotte y Louis de la presión que él mismo sufrió desde niño. Pero con los focos del palacio más intensos que nunca, mantenerlos alejados del escrutinio público se está volviendo casi imposible. Mientras tanto, Kate Middleton ha optado por un perfil extraordinariamente discreto, aunque sigue cumpliendo parte de sus funciones. Mientras continúa apoyando discretamente a la familia, Kate Middleton ha reducido de manera notable sus apariciones públicas desde septiembre. Según varias fuentes, su prioridad absoluta ahora es sostener emocionalmente a William y mantener la estabilidad en casa. Ella es quien mantiene unida a la familia, confesó un miembro del personal real, pero también está comenzando a sentir el desgaste. Y hay otro problema aún mayor que la prensa no ha pasado por alto. En las últimas semanas,
Periódicos de gran influencia como The Times y The Telegraph han publicado extensos análisis con títulos como ¿Está William luchando en silencio? O El heredero bajo presión. Por primera vez, comentaristas reales están cuestionando abiertamente si el palacio está haciendo lo suficiente para proteger su bienestar mental. O si, por el contrario, lo está empujando hacia adelante simplemente porque no tienen otra opción viable. Un antiguo responsable de prensa real fue aún más directo. Siempre ha habido una distancia entre el hombre y el mito. Pero ahora esa distancia es tan grande que la gente empieza a verla claramente. Y con responsabilidades que no dejan de crecer, titulares diarios y un país entero analizando cada uno de sus pasos, ese abismo no hace más que ampliarse. Entonces surge la pregunta que todos murmuran, pero pocos se atreven a plantear en público. ¿Qué hará William ahora? ¿Tomará un descanso? ¿O estamos ante el inicio de su verdadera transición hacia el poder? ¿Qué podría hacer William ahora? Comienza la especulación. Tras la confirmación del palacio, que finalmente sacó a la luz lo que se venía insinuando desde hace meses, la atención global se ha desviado hacia una única incógnita: el próximo movimiento del príncipe William. Su decisión no solo influirá en su propio futuro, sino que podría modificar por completo el rumbo de la monarquía. Dentro del palacio, cada posible escenario está siendo analizado con absoluta cautela. 1. Un posible descanso temporal. Fuentes cercanas a Kensington Palace aseguran que William ha mencionado la posibilidad de tomar un breve descanso privado con su familia. Se habla de una retirada de 2 semanas en Anmer Hall, no como escapatoria, sino como un respiro imprescindible. Después de tantos compromisos consecutivos y reuniones internas, está exhausto emocionalmente, explicó un asistente. Necesita tiempo para pensar, procesar y reorganizar su mente. 2. El inicio de una transición acelerada al trono. Aunque no se ha mencionado una posible abdicación del rey Carlos, varios analistas creen que el monarca ya está dando pasos discretos hacia atrás, preparando el terreno para que William asuma un rol más decisivo. El historiador Dan Wootton lo dijo sin rodeos. Ya no es una cuestión de si ocurrirá, es una cuestión de cuándo. 3. Cambios internos estratégicos. Fuentes internas revelan que William está reestructurando silenciosamente su equipo. Su secretario de comunicaciones, quien renunció a finales de septiembre, ha sido reemplazado por un especialista en gestión de crisis. También circulan rumores de que reducirá drásticamente sus viajes internacionales durante los próximos 6 meses para concentrarse en tareas de alto nivel. Coordinación de Seguridad Nacional. Reuniones estratégicas semanales con asesores. Informes de defensa. Dirección interna de proyectos clave. Detrás de puertas cerradas, los asesores han elaborado 3 escenarios principales. Mejor escenario: una transición gradual y controlada en la que William asume más poder sin generar alarma pública. Peor escenario: un deterioro repentino en la salud del rey, que obligue a una sucesión de emergencia, provocando titulares globales y un escrutinio feroz. Escenario más probable: una expansión paulatina, etapa por etapa, de la autoridad de William durante los próximos 12 a 18 meses. Por ahora, nada ha sido autoanunciado oficialmente. William se mantiene en silencio, limitándose al breve comunicado del palacio. Sin embargo, su lenguaje corporal en sus últimas apariciones lo dice todo. Ojos cansados, respuestas más cortas, una mandíbula visiblemente tensa. El futuro de la monarquía ya no es un debate a largo plazo. Está ocurriendo, aquí y ahora, ante nuestros ojos. Y cada paso que dé William será observado con atención casi quirúrgica. Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta crucial. ¿Cuál es la verdadera estrategia del palacio en medio de todo esto? ¿Transparencia genuina o una operación compleja de control de daños? La forma en que el palacio decidió confirmar la noticia no se trató únicamente de exponer hechos. Fue, ante todo, una maniobra de comunicación cuidadosamente diseñada, y el mensaje implícito era evidente. La monarquía quería controlar la narrativa antes de que ésta explotara por sí sola. Sin embargo, los expertos reales
ahora se preguntan algo mucho más profundo. ¿Esto fue transparencia real? ¿O una operación de control de daños cuidadosamente envuelta en formalidad? Según fuentes internas, Buckingham Palace llevaba trabajando en este comunicado desde principios de agosto, después de una reunión a puerta cerrada entre altos cargos y el rey Carlos. Las filtraciones estaban aumentando, las especulaciones empezaban a desbordarse y la confianza pública en la corona estaba cayendo a un ritmo preocupante. En un momento crítico, a finales de septiembre, una encuesta interna reflejó una caída del 15% en la confianza entre seguidores de la familia real de entre 25 y 40 años. Ante esa señal de alarma, el palacio optó por una decisión calculada. Prepararon un mensaje neutral, con un tono frío y medido, confirmando el aumento de responsabilidades de William, pero evitando cualquier detalle emocional, explicación profunda o línea cronológica concreta. Publicaron el comunicado exactamente a las 9:00 de la mañana, en un horario cuidadosamente seleccionado, para evitar titulares sensacionalistas en tabloides y garantizar que la información saliera primero por los canales oficiales. En cuestión de minutos, todos los grandes medios ya lo habían replicado y las redes sociales empezaron a incendiarse. Pero la pregunta clave era inevitable. ¿Era esta la historia completa o apenas la punta del iceberg? La analista real Jenny Bond lo explicó claramente en ITV. Fue lo suficientemente honesto para calmar la tormenta, pero lo bastante vago para mantener el control. Ese es el sello distintivo del palacio, decir algo verdadero, pero nunca decirlo todo. Una pequeña admisión estratégica para evitar enfrentar una verdad más grande. Y aunque la técnica no es nueva, la monarquía siempre ha usado la apertura controlada para liberar la mínima información posible. Esta vez las circunstancias son mucho más delicadas. William ya no es solo un heredero decorativo. Es el pilar central que sostiene la institución en uno de sus momentos más inciertos. Según fuentes internas, la estrategia actual puede resumirse en una palabra: estabilidad. Sin sobresaltos, sin ruedas de prensa emotivas, sin admitir más de lo necesario. Solo mensajes tranquilos, constantes y cuidadosamente redactados que transmitan calma mientras la familia reorganiza su estructura interna. Se dice incluso que el personal de todas las residencias reales ha recibido nuevas directrices mediáticas. Evitar especulaciones. Esquivar preguntas difíciles. Ceñirse únicamente al guión aprobado. Pero no todos creen que esa táctica esté funcionando. Las reacciones en redes sociales han sido intensas y profundamente divididas. Muchos alaban la fuerza de William. Otros acusan al palacio de ocultar algo mucho más serio. Hashtags como Silla Where is the King o Sia William Steps Up se hicieron tendencia durante horas, señalando un público inquieto y cada vez más desconfiado. Un ex asesor real lo resumió de forma contundente. Confirmaron la verdad, pero eliminaron toda emoción. Y ese silencio dice más que el propio comunicado. El palacio puede pensar que ha calmado la tempestad, pero la percepción pública detecta la tensión. Y es solo cuestión de tiempo antes de que surjan más preguntas y exijan respuestas reales. La reacción pública y el huracán mediático. Apenas el comunicado fue publicado, la tormenta mediática estalló con una fuerza imparable. Antes de las 10 de la mañana, menos de una hora después del anuncio oficial, la historia ya ocupaba los titulares de todos los grandes medios del Reino Unido: BBC, Sky News, The Telegraph, y poco después medios internacionales como CNN y The New York Times. Los titulares variaban, pero el mensaje era el mismo. El príncipe William da un paso mayor hacia el liderazgo. El palacio rompe su silencio. Se acelera el ascenso del heredero. Las redes sociales reaccionaron con la misma velocidad. En apenas 3 horas, hashtags como Prince William, as Future King y Kosh Royal Truth se viralizaron, generando millones de visualizaciones y comentarios que iban desde el apoyo incondicional hasta el escepticismo absoluto. Los hashtags no tardaron en invadir las redes y pronto se volvieron tendencia en más de 12 países. En TikTok, los videos que especulaban sobre la salud del rey Carlos
superaron los 5 millones de visualizaciones en una sola tarde. En X, la plataforma antes conocida como Twitter, miles de usuarios comenzaron a compartir clips antiguos de William junto a la princesa Diana, inundando los timelines con recuerdos cargados de nostalgia. El ambiente era una mezcla extraña de simpatía, sorpresa y una dosis creciente de escepticismo. Y entonces llegó la gran división. Una parte del público cerró filas alrededor de William, presentándolo como el pilar fundamental de la monarquía y elogiando su elegancia y autocontrol en medio de la tormenta. Admiraban que, pese a la presión, siguiera cumpliendo sus funciones, sin permitir que la emoción eclipsara el deber. Él no eligió este momento, decía un post que se volvió viral. Pero está demostrando cómo actúa un verdadero rey. Pero no todos estaban convencidos. Los críticos, incluyendo voces republicanas de larga trayectoria, cuestionaron el momento del anuncio y la falta de claridad del comunicado. Señalaron lo vago del mensaje y la ausencia total de declaraciones directas por parte del rey Carlos. Algunos incluso acusaron a la familia real de usar a William como un escudo humano para desviar la atención de problemas internos mucho más profundos. Los expertos en realeza, por supuesto, avivaron aún más el debate. Emily Andrews, corresponsal con casi 2 décadas de experiencia, lo dijo sin rodeos en Good Morning Britain. No es solo un movimiento de relaciones públicas, es un cambio real. El palacio no solo confirmó nuevas funciones para William, confirmó que ya hemos entrado en el siguiente capítulo. Mientras tanto, la prensa internacional, especialmente en Estados Unidos y Australia, comenzó a comparar a William con otros líderes jóvenes del mundo. Un medio australiano llegó a llamarlo el rey renuente en espera. Pero por debajo del ruido, los titulares y las interpretaciones, algo quedó totalmente claro. Esto no fue una simple actualización real. Fue un momento emocional para todo un país. Para muchos, William representa una esperanza nueva. Para otros, es el último hilo que mantiene unida a una institución cada vez más frágil. Los medios disfrutaron su momento, pero la historia seguía moviéndose hacia algo más grande. Después de que el bullicio inicial se calmara, emergió la pregunta más inquietante. ¿Estamos ante el principio del fin? ¿O ante el nacimiento de algo completamente nuevo? Porque este momento podría ser un punto de inflexión histórico. Esto no es solo otro comunicado del palacio. Lo que acabamos de ver podría ser uno de los momentos más decisivos para la familia real en décadas. Un acontecimiento capaz de redefinir a William, a la monarquía y a la relación entre el público y la corona. Empecemos por William. Durante años ha mantenido un equilibrio delicado entre ser un hijo leal y un futuro rey, entre ser un esposo moderno y un miembro tradicional de la realeza. Pero ese equilibrio terminó. Este momento lo obligó a entrar en modo liderazgo total. Estuviera listo o no, el comunicado dejó claro que ya no está preparándose para ser rey. Está ejerciendo el rol ahora mismo. El comentarista Richard Fitzwilliams lo resumió perfectamente. William es ahora la cara de la monarquía. Y en todo lo que importa, presión, decisiones, responsabilidad, el foco está en él. Para la monarquía, este momento también es crucial. La confianza pública se ha debilitado en los últimos años. La salida de Harry y Meghan, los escándalos de Andrés y ahora las incógnitas sobre la salud del rey Carlos han generado grietas profundas. Necesitaban una figura estable. Y la encontraron en William. Pero esto funciona en ambos sentidos. Si él maneja bien los próximos meses, podría restaurar la confianza nacional. Si se ve superado por la presión, la institución podría enfrentar un colapso aún mayor. El cambio también envía un mensaje al mundo. Las generaciones jóvenes llevan tiempo cuestionando la relevancia de la monarquía. Sin embargo, William, con su estilo cercano, su implicación en el medio ambiente y su papel activo como padre, ofrece algo que casi ningún miembro de la realeza moderna tiene: una conexión auténtica. Si logra mantener ese perfil cercano, modernizar la institución y seguir siendo visible sin convertirse en una figura rígida, podría ser el primer miembro de la familia real en décadas capaz de unir a distintas generaciones. Y luego está la capa emocional. Más allá de títulos y normas constitucionales, esto es la historia de un hijo, viendo cómo su padre se retira.
de un esposo intentando proteger a su esposa, y de un padre preparando a sus hijos para una vida que él tampoco eligió completamente. La verdadera pregunta, el gran cliffhanger es, ¿y ahora qué? ¿Transferirá el rey Carlos más poder de manera oficial? ¿Asumirá William un papel aún más decisivo en asuntos de Estado? ¿Seguirá el público apoyándolo? ¿O comenzarán a abrirse nuevas grietas? Una cosa es segura, esto no es un momento pasajero, es un punto de giro. Y lo que ocurra a partir de ahora podría definir la monarquía británica durante los próximos 50 años. El silencio se rompió, la verdad salió a la luz, y el mundo está mirando. No es solo un momento difícil, es un cambio histórico. El papel de William ha cambiado para siempre, y el peso de la corona ya está sobre sus hombros.